Igual, pues ya la mayoría sabe mi nombre, como quiera lo voy a poner por aquí. Yo soy el doctor Roberto Carlos Cabriales Gómez. La materia es transferencia de calor y, o sea, si la materia se llama, no sé, química, la pregunta es, define química, o si se llama física, define física. Obvio que va a venir la pregunta de define transferencia de calor, ¿no? Pero antes de darles la definición de transferencia de calor, quiero repasar conceptos básicos anteriores de termodinámica. Termodinámica. ¿Alguien recuerda alguna definición de termodinámica? ¿Para qué sirve la termodinámica? ¿O cuál es su definición? Pues era una rama, una ciencia que estudia el comportamiento de la energía, ¿no? Exactamente. En pocas palabras, la termodinámica es la ciencia de la energía. Con eso es suficiente, ¿no? Hay unas definiciones rimpompantes por ahí. Vamos a ponerlo de termodinámica, vamos a poner la definición del libro, ¿no? Por aquí nomás para que la tenga. Pero con que digas que es la ciencia de la energía, es más que suficiente. La termodinámica estudia eso, la energía, en cualquiera de sus manifestaciones. La gente mucho lo enfrasca solo en trabajo en calor, pero la energía cinética, la energía nuclear, que también es energía cinética, la energía eólica, que también es energía cinética del aire, todos los tipos de energía, todas las manifestaciones las estudia la termodinámica. Cuando estás en una empresa y estás diciendo que estás haciendo un análisis energético de primer nivel o de segundo nivel, pues estás aplicando conceptos de termodinámica para cuantificar la cantidad de energía que se consume, ¿no? Entonces la termodinámica, vamos a poner por aquí la definición, que es parte de la ciencia que estudia a la energía, sus transformaciones y su interacción con la materia. O sea, estudia la energía, cómo se transforma de un tipo de energía a otro tipo de energía y cómo interactúa la materia, ¿no? Cuando está en contacto con esa energía. La interacción más simple, pues, es la temperatura, ¿verdad? Pero hay muchos otros tipos de interacciones. Temperatura. La temperatura es otra de las definiciones importantes. ¿Alguien recuerda qué es la temperatura? Pues bueno, más o menos me acuerdo que era el promedio de la energía acumulada de un cuerpo, algo así, no me acuerdo muy bien. Sí, más o menos. Es la definición del libro. Vamos a dar varias definiciones. La temperatura, entonces ya no lo voy a escribir mejor, se los voy a dictar ahí para que lo apunten. La temperatura, como decía el compañero, es una cantidad que representa el promedio de las energías cinéticas de las partículas. Vamos a suponer que yo tengo, no sé, aquí un vaso con agua. El vaso con agua tiene moléculas y esas moléculas están vibrando. En pocas palabras, la temperatura, así como en pocas palabras dijimos que la termodinámica es la ciencia de la energía, la temperatura es el movimiento de las moléculas. Entre más rápido se mueven las moléculas, mayor temperatura yo percibo. Entre más lento se mueva, menor temperatura. Y como se refiere al movimiento de las moléculas, por eso se refiere a la energía cinética. Pero dice el promedio porque igual hay una molécula que se está moviendo para acá, ¿no? Y otra molécula que se está moviendo para allá y se neutraliza. Es un promedio, pero es un promedio vectorial, ¿no? De las energías cinéticas de las partículas. Básicamente es eso, es el movimiento de las moléculas. Entre mayor temperatura, más rápido se mueven y entre menos temperatura, menos se mueven. Incluso en los sólidos se mueven las moléculas, porque hay gente que cree que en los sólidos no. O sea, cuando te dibujan las estructuras cristalinas estas que BCC, FCC, etcétera, tal vez hayan visto modelos en libros o en internet que lo dibujan con resortes aquí. O sea, dibujan con resortes dando a entender que aunque está en esa estructura cristalina, pues puede vibrar. Solo en el cero absoluto las moléculas no vibran. El cero absoluto, que viene siendo 0 grados Kelvin, que viene siendo 0 grados Rankine, que es lo mismo que esta unidad es Rankine, ¿no? Que es lo mismo que menos 273.16 Celsius, que lo dejamos solo en menos 273, que es lo mismo que menos 459.6 Fahrenheit,
que lo dejamos en 460, sí, esto lo dejamos aprox, ¿no? Ese es el cero absoluto, y en el cero absoluto las moléculas no se mueven. Esto es importante que lo recuerden, lo del 273 y los 460. De hecho, lo usamos mucho cuando queremos la temperatura absoluta y la tenemos en grados Celsius, pues le sumamos 273. Si tú quieres la temperatura en grados absolutos en sistema inglés, que es un ranking, tú tienes tu temperatura en Fahrenheit y le sumas 460, porque hay ecuaciones que ocupan las temperaturas en grados absolutos, ¿no? Bueno, entonces ahí está la definición de termodinámica, la definición de temperatura, ahora la definición de transferencia de calor. Es que la transferencia de calor, parece que alguien va a hacer una pregunta. Disculpe, doctor, ¿la puedo decir? ¿Sí? ¿No es la cantidad de energía transmitida por unidad de tiempo? Sí se podría decir eso. Aquí sí es específicamente energía calórica, ¿no? De forma de calor. A ver, entonces, voy a dar yo una definición para que la tengan por ahí. Hay que apuntarlo, o sea, de preferencia todo esto que yo estoy diciendo ahorita en este momento hay que apuntar. De forma digital o en libreta, ¿no? De alguna forma, ¿no? Transferencia de calor es, como decía el compañero, es la transmisión de energía en forma de vibraciones atómicas o moleculares. ¿Por qué? Miren, vamos a suponer que yo tengo aquí una placa, que esta placa pues está a 100 Celsius y la pego a otra placa que esté a 20 Celsius, dos placas metálicas. La que está a 100 Celsius, sus átomos vibran con mucho más intensidad que la que está a 20 Celsius. Entonces, en el momento que las pongo en contacto, pues va a aparecer aquí una transferencia de calor, que va de la placa caliente a la placa de menor temperatura. Si nosotros pudiéramos ver qué es lo que está pasando a escala atómica, lo que veríamos que está pasando es que realmente le está pasando vibración a estos átomos por ponerlos en contacto. Entonces es transmisión de energía en forma de vibración atómica o molecular. Y de hecho esa transmisión de energía, de vibración, se la va a transmitir y lo que va a hacer es que va a empezar a bajar la temperatura de y este va a empezar a bajar la temperatura y en este va a empezar a subir la temperatura, ¿no? Hasta que llegue al equilibrio térmico. Se llega al equilibrio térmico si no hay una fuente de calor, ¿no? Si hubiera una fuente de calor constante en una de las placas, o sea, vamos a suponer que tú estuvieras aquí con, no sé, con un soplete, calentando así la placa, siempre va a haber como que una diferencia de temperatura, siempre esta placa va a estar un poquillo más caliente que esta placa, ¿no? Y se va a mantener así como que escalonada la temperatura así con respecto a la distancia. Pero bueno, si no hay una fuente de calor, pues se va a llegar al equilibrio térmico, ¿verdad? Las dos placas. Bueno, entonces esa definición de transferencia de calor es la definición aceptada, la que acabo de decir. Pero ya cuando estudias transferencia de calor te das cuenta que se refiere solo a conducción, a la transferencia de calor entre sólidos, es esta definición. Y es lo que sigue. A la transferencia de calor se denota con la letra Q, con un puntito arriba. ¿Qué significa el punto arriba? Pues el punto arriba significa que es por unidad de tiempo, como decía el compañero, ¿no? Que es un gasto, que es un flujo. Se calcula como calor sobre tiempo y el calor pues tiene unidades de joules porque es energía y el tiempo tiene unidades de segundo. O sea que la transferencia de calor tiene unidades de watts, que son joules sobre segundo. Bueno, entonces esto es la transferencia de calor. Yo he visto mucha gente, muchos autores que le ponen así una Q minúscula. Pero bueno, no le debes de poner Q minúscula si estás manejando watts, ¿no? Q minúscula es cuando es por unidad de área o por unidad de espesor. O sea, si tú tienes resultados ¿sí? en watts sobre metro cuadrado, sí puedes ponerlo así en Q minúscula. Pero si estás manejando resultados de watts, no es Q minúscula, no es específica, no es Q mayúscula. Digo, porque muchos autores de los libros viejos así lo hacían, pero ya no se hace así. Bueno, entonces la transferencia de calor, pues es el calor por unidad de tiempo, ¿no? Otra manera de definir la transferencia de calor. Yo lo hago ahí en el salón de clases, pero pues ahorita no estamos en el salón de clases para que lo puedan hacer, pero déjame te lo cuento cómo lo hacía. En el salón les preguntaba que qué temperatura creen que había en el cuarto, ¿no? Casi siempre se equivocaban, ¿no? Pensaban que la temperatura era diferente. Pero si teníamos el clima prendido, estábamos como en 26, algo así.
Vamos a suponer que estamos a 26 en el cuarto, en el salón. Y el cuerpo humano, pues como genera calor porque estamos vivos, estamos a 36. Entonces yo les pedía que tocaran con su mano que está a 36, tocaran la paleta de madera del banco. Y les decía, bueno, mira, tú, el banco, a diferencia de ti, tú estás generando calor, tú estás a 36. Pero el banco no, el banco va a estar a la temperatura que esté el cuarto. Si el cuarto está a 26, el banco está a 26. Entonces tú tocando la madera, pues esa temperatura es 26 la que sientes. Muy bien, ahora toquen el PTR de metal, o sea, las patitas de metal ahí de la silla y díganme si está a la misma temperatura. Y la mayoría me decía que no estaba a la misma temperatura, que el metal estaba más frío. Y ya después les decía, no, es que eso es una ilusión realmente. O sea, las patas de metal y la paleta de madera están a la misma temperatura, a pesar de que el metal se siente más frío, y sí se siente más frío, ¿no? Yo podría llevar ahí un termopar, un termómetro y ponerlo para que vean que está a la misma temperatura. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que el metal tiene mayor conductividad térmica y eso significa que el calor se mueve más rápido en el metal que en la madera. Entonces está saliendo más rápido el calor de tu mano a la madera, a pesar de que es el mismo delta T. 36 y 26, o sea, un delta T de 10 grados Celsius. Entonces, esa es una manera de definir la transferencia de calor. La transferencia de calor es la rapidez con la que se mueve el calor. Entre más rápido se mueva, pues hay más transferencia de calor. Lo vemos aquí con la ecuación que pues tiene un puntito arriba, ¿no? Entonces, la transferencia de calor es el calor por unidad de tiempo, ¿no? Y el calor pues, ¿cómo se saca el calor? Dices, bueno, pues yo en termodinámica vi que el calor se podía sacar como masa por Cp por delta T y que se podía sacar como masa por Cv por delta T, ¿no? Y que era porque calor específico a presión constante eran en procesos a presión constante y este es calor específico a volumen constante y era en procesos a volumen constante, ¿no? Algunos ya llevaron termodinámica de gases y vapores y en termodinámica de gases y vapores les decían que en los sólidos y líquidos el Cp es aproximadamente igual al Cv y que en los gases y vapores el Cp es bien diferente al Cv. Entonces por eso sí se tenía que calcular. Pero casi siempre en transferencia de calor nosotros trabajamos con sólidos y líquidos. Entonces si trabajas con sólidos y líquidos, independientemente si el proceso sea a presión o a volumen constante, pues el Cp es aproximadamente igual al Cv. Entonces, si trabajas con sólidos y líquidos, pues nomás tienes una ecuación, la de masa por Cp por delta T. Entonces, dirás, bueno, la transferencia de calor la puedo sacar como masa por Cp por delta T entre tiempo. ¿Se podrá sacar? ¿Será esta la ecuación de la transferencia de calor? Y sí, así se saca, aunque no lo crean, así se podría sacar la transferencia de calor. No más que hay veces que no es la transferencia de calor lo que te piden directamente, pero se ocupa la transferencia de calor. Es que, por ejemplo, que te pidan, vamos a suponer que tú metes un refresco al refrigerador, ¿a poco te interesa saber cuánta transferencia de calor está experimentando dentro del refrigerador el refresco? No, lo que te interesa saber es cuánto tiempo debe pasar para que llegue a la temperatura que te gusta el refresco, ¿no? A lo mejor los 4 grados que dicen que es la temperatura adecuada. O sea, te están preguntando el tiempo. ¿Y de dónde sacas el tiempo? Pues el tiempo se puede sacar de aquí. O sea, de aquí podrías despejar el tiempo. El calor, pues lo puedes sacar con la ecuación de masa, la masa de líquido del refresco, ¿no? El Cp del refresco, la temperatura final menos la temperatura inicial del refresco, o sea, tendrías todos estos datos, pero ocuparías encontrar la transferencia de calor de otra forma, ¿no? No podrías encontrar la transferencia de calor con esta misma ecuación para encontrar después el tiempo de esa misma ecuación, no se puede, o sea. Entonces, aunque esta es la ecuación de transferencia de calor, casi nunca la usamos así. Casi siempre lo que hacemos es que calculamos la transferencia de calor, pero de otra forma, para poder después meterla a esa ecuación, es lo que se hace. Entonces, de eso se trata esta materia, de determinar la transferencia de calor en todos los casos posibles. Bueno, entonces, vamos a continuar por acá. Transferencia de calor. La transferencia de calor se puede transmitir de 3 formas. Se puede transmitir por conducción,
se puede transmitir por convección y se puede transmitir por radiación. ¿Puedo verlo en orden o lo puedo ver en el orden que quieran? ¿Qué opinan? ¿Lo veo en orden, conducción, convección, radiación, o tienen algún tema preferido que quieren que comience con él? No, doctor, en el orden que usted decida. Ok, bueno, vamos a hacerlo en el orden que viene ahí, que es el que casi siempre se maneja, aunque en lo personal a mí me gusta más la radiación. Bueno, vamos a conducción. Conducción. La ley que rige la conducción es la ley de Fourier. Vamos a deducirla de varias formas. Vamos a suponer que tengo aquí yo una pared y que pues tengo aquí una temperatura 1 y tengo a este lado una temperatura 2. Es una pared, es de 3D, nomás que la estoy viendo así nomás de frente, ¿no? La vista lateral. Y desde la vista lateral pues se ve así nomás como que un rectangulito, ¿verdad? Bueno, entonces, si la temperatura 1 es mayor que la temperatura 2, pues va a haber una transferencia de calor en este sentido. Vamos a ponerle que la pared de aquí tiene un espesor delta X. Suponer que este lado son 100 Celsius, este lado son 20 Celsius, y que de repente le cambié la temperatura y que a este lado le puse ahora, no sé, 700 Celsius y a este lado le dije 20 Celsius. ¿Qué le pasa a la transferencia de calor? Pues lo que le va a pasar a la transferencia de calor es que va a aumentar aquí. Si ahora T1 es de 700 y T2 es de 20, pues la transferencia de calor de que va a aumentar, va a aumentar. El calor, la transferencia de calor es el análogo al flujo, como lo puedes hacer en términos de corriente eléctrica o en términos de fluidos, así como en mecánica de fluidos, ¿no? La temperatura es el equivalente a la presión y la transferencia de calor es el equivalente al fluido que se mueve, al gasto másico de fluido. Entre más presión haya, pues más flujo de agua se va a mover, ¿no? Entre más temperatura haya, o sea, entre más temperatura hay aquí, es como si hubiera más presión, se mueve más transferencia de calor, ¿no? Entonces sí, aumenta la transferencia de calor. Ahora vamos a hacer esto. La misma placa vamos a dejarle 100 grados Celsius de este lado, pero vamos a bajarle menos 15 grados de este lado. ¿Qué le pasará aquí a la transferencia de calor? ¿Se quedará igual, aumentará o disminuirá? Pues aquí también aumenta la transferencia de calor, ¿eh? Imagínatelo con lo que acabo de decir de que la temperatura es como la presión, ¿no? O sea, una temperatura negativa aquí es como si le pusieras presiones negativas, ¿no? Va a succionar más rápido el flujo. O sea, y la transferencia de calor es eso, es que tan rápido se mueve. Entonces también va a aumentar la transferencia de calor. Entonces, si tú te pones a analizar esto, la transferencia de calor aumenta no porque T1 aumente o porque T2 aumente. La transferencia de calor aumenta si aumenta la diferencia entre las temperaturas, entre esas temperaturas. Entonces, la transferencia de calor se nota que es directamente proporcional a la diferencia de temperaturas. Entre mayor sea la diferencia, mayor es la transferencia de calor, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer esto. Vamos a dejar los 100 grados, 20 grados, igual como comenzamos, de grados Celsius. Este es el espesor que tiene. Y vamos a incrementar el espesor por mucho. Lo incrementamos, pero dejamos la misma diferencia de temperaturas. 100 y 20. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Aquí lo que va a pasar es que el calor se tarda más en atravesar el material. Y el hecho de que se tarde más significa que disminuye la transferencia de calor. Disminuye porque dijimos que es la rapidez con la que se mueve, ¿no? Entonces, entre más material haya, más se tarda en atravesar el material, ¿no? Entonces se puede decir que la transferencia de calor es inversamente proporcional al espesor, o sea, al delta X. Decir que es inversamente proporcional es lo mismo que decir que sea directamente proporcional al inverso del espesor. Entonces, de estas dos observaciones se puede llegar a la conclusión de que la transferencia de calor es directamente proporcional a la diferencia de temperaturas e inversamente proporcional al espesor. Y acabo de decir la ley de Fourier.
La ley de Fourier es que la transferencia de calor es directamente proporcional a la diferencia de temperaturas e inversamente proporcional al espesor. Bueno, pero esto es una definición matemática. Esto no es una ecuación. No puedo sustituir valores. Para que sea ecuación, ecual es igual, ¿no? Tengo que cambiar este signo directamente proporcional por un signo igual. Si recuerdan en matemáticas, el signo directamente proporcional se cambia por un igual y una constante de proporcionalidad. Entonces, esta ecuación cambiaría a K por esto, ¿no? Delta T en delta X. Ya esta sí es una ecuación. Ahora, le falta algo a esto. Si tú tienes una pared así chiquita, pues disipa esta cantidad de calor por esta área. Si yo tengo las mismas diferencias de temperaturas, pero el área es mayor, pues va a disipar más calor, porque el calor es un flujo. Es como si fuera una tubería de mayor diámetro, ¿no? Entonces también depende del área, la transferencia de calor, también es directamente proporcional al área. Por eso, la ecuación tiene aquí, multiplica por el área. Entonces, esta sería la ecuación que utilizarías para analizar los problemas de pared simple, los más simples que existen, ¿no? Y básicamente es la ley de Fourier. Igual si tú le buscas en internet la ecuación esta de Fourier, ahí en Wikipedia vas a ver que tiene ahí un signo negativo aquí. Y la que yo puse no tiene el signo negativo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, sí tiene un signo negativo la ley de Fourier, de hecho, ¿eh? La ley de Fourier es así. Menos K por A por delta T en delta X. O sea, es la ecuación de Fourier. Dice, ¿qué onda con ese signo negativo extraño ahí? Si yo entendí todo lo demás, ¿por qué tienen que ponerle un signo negativo? Bueno, hay varias maneras de explicar por qué tiene ahí un signo negativo. Hay unas maneras, sí, como que mentirosillas, pero convincentes, pero no dejan de ser mentiras. Por ejemplo, que dicen, no, lo que pasa es que esto es un delta T, ¿no? Te dicen, no, esto es un delta T. Y un delta T es T2 menos T1. Y cuando Fourier hizo esto, dijo que T1 era mayor que T2, ¿no? O sea, si T1 es mayor que T2, entonces si T1 es mayor que T2, pues esto va a salir negativo, no va a salir un valor negativo. Y entonces te saldría la transferencia de calor negativa. ¿Y cómo va a haber transferencia de calor negativa si es energía? O sea, solo puede ser cero un valor. El signo negativo en termodinámica indicaba la dirección, ¿no? Entonces le puso Fourier este negativo aquí para que diera positivo, ¿no? Esa es la forma convincente, pero es mentira, no es por eso, ¿ok? ¿Por qué tiene el signo negativo? Ahora sí la verdadera razón. Bueno, la verdadera razón es que Fourier no hizo el análisis así como lo estamos haciendo nosotros. Yo este análisis se los estoy haciendo así súper digerido, pero no lo hizo así. O sea, Fourier, a diferencia de nosotros, era bien bueno en matemáticas. Entonces él tenía una pared, vamos a hacerlo otra vez como lo hizo Fourier. Él tenía la pared, ahí está la pared. Entonces Fourier hizo un análisis matemático. Los análisis matemáticos se comienzan siempre con un diferencial. Un diferencial es una rebanada infinitamente pequeña, ¿no? Entonces dijo, de aquí a aquí, este es un diferencial de X. Y ahora voy a analizar la transferencia de calor en el diferencial. O sea, le voy a poner un diferencial de temperatura entre estos extremos. Y ese diferencial de temperatura va a ocasionar ahí una transferencia de calor, en este sentido. Y la transferencia de calor se ve que es directamente proporcional a la diferencia de temperaturas e inversamente proporcional al espesor del diferencial. Así lo hizo directamente, no tuvo que hacer analogías ni nada, ¿no? Lo escribió así. Y esta cosa, esto juntito, se llama un gradiente. ¿Qué es un gradiente? Un gradiente es un cambio de una propiedad con respecto a la distancia, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo aquí presión, así, este es un gradiente de presión. Lo que representa es el cambio de presión con respecto a la distancia. Que a lo mejor no tiene sentido hacerlo con respecto a X, pero a lo mejor con respecto a Y sí, ¿no?
así como la presión hidrostática. Cuando te sumerges en un lago, en el mar, entre mayor sea la profundidad, mayor la presión, ¿no? Entonces hay un gradiente ahí. Yo podría dibujarlo, podría ser un gradiente así con respecto a X. O sea, este es el gradiente de la felicidad, ¿no? Es el cambio de la felicidad con respecto a la distancia. Con respecto a la distancia que estás de tu novia, no sé, a lo mejor es directamente proporcional o podría ser inversamente proporcional si están contentos o enojados, ¿no? Los gradientes, como se fijan, es la primera derivada. Y una primera derivada es lo mismo que la pendiente de la función. Sí, la pendiente. Cuando veían allá matemáticas, les decían que la primera derivada de la función es la pendiente de la función, ¿no? Bueno, entonces aquí la pendiente, a ver, vamos a recordar qué es eso de la pendiente. Si yo tengo una recta así, pues ahí tiene una pendiente, ¿no? La pendiente no son los grados de inclinación. Yo cuando era estudiante y en primer semestre, yo llegué a pensar que eran los grados de inclinación la pendiente. Y yo pensaba que si la recta iba así, la pendiente era 0, ¿no? Pero que yo pensaba que si la pendiente, o sea, si yo tenía una recta así, a 45 grados, yo pensaba que la pendiente era 45. Y de hecho no. De hecho, si tú tienes una recta que tiene una pendiente de 45, la pendiente es 1. La pendiente, de hecho, es la tangente del ángulo de inclinación. Entonces, si tú le sacas la tangente a 45, pues eso es la pendiente, ¿no? También, a eso a lo mejor nunca se los dijeron, les decía nomás que era y2 menos y1 entre x2 menos x1, así como un dogma, ¿no? Algo que nomás lo tenías que aceptar porque sí. Pero es eso porque es la tangente del ángulo. La tangente del ángulo es coca, cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? O sea que si tú tienes un triangulito por aquí, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente, y el cateto opuesto es y2 menos y1 y el cateto adyacente es x2 menos x1. Por eso así es la pendiente. Bueno, entonces, una inclinación de 45 es una pendiente de 1. Si tienen inclinaciones menos de 45, la pendiente tiene valores así decimales, que 0.5, que 0.7, etcétera. Si la pendiente es de más de 45, tiene valores enteros arriba de 1, o sea, tiene 2, 3, 4, etcétera. Y si va para abajo, si va así para abajo, pues la pendiente es negativa, si lo recuerdan. Ahora, si volvemos acá a los materiales, en los materiales la temperatura siempre disminuye con la distancia, ¿verdad? O sea, si yo estos puntos que estoy dibujando aquí, es la temperatura. Si yo dibujara así la temperatura con respecto a la distancia, pues entre mayor distancia es menos la temperatura, ¿no? Entonces, ¿la pendiente cómo es? Pues la pendiente es negativa, ¿verdad? Entonces, de todo este razonamiento, pues Fourier dijo, es la transferencia de calor es directamente proporcional al gradiente de temperatura, pero al gradiente negativo, porque la temperatura disminuye con la distancia en los materiales. Esta es la ley de Fourier correcta y que la riegan casi siempre en los exámenes. Entonces, la ley de Fourier correcta es la transferencia de calor es directamente proporcional al gradiente negativo de la temperatura. Bueno, entonces, si ya tengo esta ecuación es una definición matemática, ¿no? O sea, yo quiero una ecuación ecual para poder poner ahí valores. La regla es que le quito el directamente proporcional, le pongo un igual, le pongo una constante. A ver, voy a correr el negativo para acá, para enfrente, así. La constante. Esto queda así. Ahí vamos. Depende también del área, ¿verdad? Entonces queda menos K por A por dt en dx. Esta es la forma diferencial de la ley de Fourier. Es la ley de Fourier en su forma diferencial. Pero son diferenciales, o sea, no se puede sustituir valores en diferenciales. La regla es que tienes que integrar esto. Aplicamos el método más sencillo, que es el de separación de variables. K por A por dt. Separé el dx y el dt de un lado y después integro este lado, lo integro desde x1 hasta x2 y este lado lo integro desde la temperatura 1 hasta la temperatura 2. Es la integración más simple que existe en el universo esto, porque integral de x1 a x2 pues es x2 menos x1, ¿no?
K por A, integral de T1 a T2, pues es T2 menos T1, que pues queda lo que es el delta T, esto es delta T, y acá delta X, si despejo, menos K por A, por delta T en delta X, ahí está. Así es como lo sacó Fourier, ¿no? Y sí, tiene un negativo aquí. Pero bueno, ese negativo viene del gradiente negativo, porque los materiales disminuyen la temperatura con la distancia. Hay trucos ya cuando haces los problemas de no poner el negativo, o sea, igual tú puedes hacer el problema y no le pones el negativo, nomás asegúrate de poner la temperatura mayor aquí, menos la temperatura menor, así, y ya no le pones el negativo, ¿no? Que se hace mucho en los problemas, porque tú ves que en las definiciones, en la teoría te lo explican así con negativo, y luego cuando están resolviendo los problemas, ¡pum!, ya no aparece el negativo en ninguna parte, pero ¿por qué hacen esto, no? Esto solo es válido aquí en la ley de Fourier, ¿ok? Si te sale otra ecuación con un negativo más adelante, no, así se le vas a dejar el negativo, ¿no? Bueno, vamos a hacer un problema para practicar todo esto que acabamos de ver de la conducción. Una casa calentada eléctricamente, está muy chiquito este pizarrón, eléctricamente tiene una losa de 6 por 8 metros con 0.15 metros de espesor de concreto armado, K igual a 0.9 watt metro grado Celsius. La losa es el techo, es lo que le dicen a los techos estos de concreto que tenemos nosotros, ¿no? Se llama losa. Es de 6 por 8 metros con 0.15 metros de espesor, 15 centímetros es lo común. De concreto armado, que el armado significa que tiene varillas, es concreto con varillas. Y que la conductividad es de 0.9. Registra una temperatura superficial interior de, ¿cuánto era? Era 15 grados. Y una temperatura superficial exterior de 4 grados Celsius. Pues es invierno, no es verano, o sea, está frío afuera y adentro la casa está calentada con un calentador eléctrico, por eso la temperatura de la losa del techo, la interior es de 15 grados y la exterior allá afuera es de 4 grados. Es importante eso de que es temperatura superficial, no es temperatura en el aire. Y ahí está el techo, ¿no? A ver. Entonces, yo no me alcanzo a ver, veo un cuadrito, pero es diferente medir la temperatura aquí en el aire, aquí, que medirla directamente sobre el techo. ¿Por qué? Porque si tú mides la temperatura aquí en el aire y vas a hacer un cálculo desde aquí adentro hasta allá afuera, pues hay que considerar la convección y luego conducción en la placa, en la losa, y luego convección del otro lado de su show. O sea, si el problema lo quieres simplificar lo mínimo, pues tú mides la temperatura directamente sobre, por aquí tenía una escalera, ¿no? Directamente sobre la placa, ahí, y directamente sobre la placa ya arriba, y sería un problema solo de conducción. La temperatura superficial interior es de 15 y la temperatura superficial exterior es de 4. Es pura conducción esto, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Punto seguido. Calcule. ¿Qué creen que tenemos que calcular aquí? La transferencia de calor. Muy bien. Entonces anotamos ahí. Calcule el costo para el propietario. Dice, no, que dijo que la transferencia de calor. No, pues sí. Sí, es que muchas veces no te preguntan la transferencia de calor directamente, te preguntan otra cosa. Pero para encontrar esa otra cosa ocupas calcular la transferencia de calor primero. Y es este caso, ¿no? O sea, te piden el costo para el propietario, pero ocupamos calcular transferencia de calor. Por el costo para el propietario, hay que hacerlo por una cantidad de tiempo. Estamos suponiendo que esto es invierno, ¿no? Y que es un calentador eléctrico. ¿Cuánto tiempo van a prender el calentador eléctrico en invierno? Y dice la mayoría, no, pues que 8 horas, 20 horas. Ahorita ya 20 horas. Pero bueno, cuando estaban en clases normales, presenciales, decían que 8 horas y yo les decía que eran unos mentirosos porque
realmente dormían 10 horas, ¿no? Y cuando se levantan no pagaban el calentador antes de irse a la escuela o el trabajo. Yo creo que tenía la misma discusión Sengel con sus estudiantes y quedó que ni usted ni yo y lo dejó en 9 horas. Vamos a dejarlo así como lo dejó este autor, ¿no? Dice, calcule el costo para el propietario por 9 horas de servicio. Vamos a suponer que solo lo aprendiste en la noche, ¿no? 9 horas mientras estás dormido. Si el costo unitario del energético es de... ¿Cuánto cuesta la electricidad? A ver si alguien sabe. Como 4 pesos, ¿no? El kilowatt hora. Si te está Bueno, saliendo... ¿Sí? ese es mi rancho. ¿Te cobran eso en tu rancho? Bueno, eso creo es la tarifa de verano o de invierno. Ok. Pero te lo están tomando entonces como un negocio, ¿verdad? No sé si es mucho o es poco. Sí, es mucho. De hecho, la tarifa de él es una tarifa sin subsidio. Esos 4 pesos es sin nada de subsidio. Es la tarifa de alto consumo, ¿no? Miren, en México hay diferentes tipos de tarifas, porque se supone que CFE es el gobierno y que nos subsidian la electricidad, ¿no? Entonces, dependiendo cuánto consumas tú de electricidad, es lo que pagas, caes en cierta tarifa. La tarifa de nosotros ahorita, la región en la que estamos, que es la noreste, es la tarifa 1C, doméstica, si es tu casa, ¿no? Y la tarifa 1C doméstica, hasta 300 kilowatt hora, te cuesta 70 centavos. 0.7 pesos el kilowatt hora. Los primeros 300 kilowatt hora. Y después, a ver, lo voy a escribir aquí para que ahorita lo borro. O sea, desde cero, en la tarifa 1C, tarifa 1C doméstica, que es la que nos aplican a nosotros en noreste, de 0 hasta 300 kilowatt hora, esto te cuesta 0.7 pesos el kilowatt hora. Después, desde 300 hasta 600 kilowatt, ya te los cobran, o sea, esos 300 kilowatt hora te los cobran a 1.20 pesos el kilowatt hora. Y después de 600 hasta 800, te lo cobran a 2.40 el kilowatt hora. Y de 800 en adelante, te lo cobran a 3.90, 4 pesos más o menos el kilowatt hora. Bueno, entonces esto lo dice en el excedente. Comisión dice que esto es lo que le cuesta producir la electricidad, los 4 pesos. Pero que, pues como es de gobierno, ellos te dan el subsidio, ¿no? Entre menos consumas, pues te sale más barata la luz. El problema aquí es que si tú consumes más de 800 kilowatt hora ¿cuánto era? Durante un año. No, durante 6 meses. El recibo a la mayoría llega por bimestre, entonces son 3 bimestres. Sí, si tú consumes más de 800 kilowatt hora por mes, más de 800 kilowatt hora por mes, durante 6 meses seguidos, te cambian a la tarifa DAC de alto consumo. Entonces la tarifa de alto consumo, pues te cobran desde el primer kilowatt hora a los 4 pesos, a los 3.90. Y si quieres volver a la tarifa subsidiada, tienes que consumir menos de 800 kilowatt hora por mes, pero ahora durante un año, es el doble, para que te regresen a la tarifa subsidiada. A los negocios, a los depósitos y a las tiendillas les cobran los 4 pesos, estos completos, ¿no? A ellos no les aplican subsidio, el subsidio se los aplican en las casas, ¿no? Entonces, por eso el compañero en su rancho a lo mejor tiene tarifa así de rancho, de negocio, no sé, se me hace mucho, o que hayan consumido mucha electricidad y ya los pasaron a la tarifa DAC, la tarifa de alto consumo. Esta es la DAC. Bueno, ahorita que terminamos el problema, seguimos hablando de esto de las tarifas, ¿no? Entonces vamos a considerar aquí que es una casita chiquita y que tiene subsidio, ¿no? Entonces,
vamos a quedarnos con 70 centavos. Dice que calcule el costo para el propietario por 9 horas de servicio si el costo unitario del energético es de 0.7 pesos el kilowatt hora. Bueno, entonces vamos a hacerlo. Dice que es una casa, la losa, o sea, es el techo, ¿no? Es de 8 metros por 6 metros con 0.15 metros de espesor. Ahí está. Y que la temperatura superficial interior, aquí, por acá abajo, es de 15 grados. Le subo aquí el tamaño a esto. Y la temperatura superficial exterior aquí es de 4 grados Celsius. Es invierno, ¿no? Entonces es un problema directo esto. Te dan todo. Ah, y te daban la conductividad. Decía que la conductividad de ese concreto armado era 0.9 watt metro grado Celsius. Estas son las unidades de la conductividad. Entonces sacamos la transferencia de calor. K por A por delta T en delta X. No le voy a poner negativo porque voy a usar temperatura mayor menos temperatura menor. Entonces conductividad es 0.9 watt metro grado Celsius por el área, que es 8 por 6. Esto va a dar metros cuadrados por 15 menos 4 Celsius entre 0.15 metros. Calculamos la transferencia de calor, a ver que alguien me diga cuánto dio. 3.198. 3.198. 98. 68, perdón. 68 punto algo. No. Número redondo. Ok. Watt. Ahí está. Pero no es lo que me están preguntando. Me están preguntando el costo. ¿Cómo le haría para sacar el costo? Se cambia a kilowatts dividiéndolo entre 1000 y después ya se multiplicaría por el costo de 0.7. Ok, casi. Pero por ahí va. Faltan las horas. Multiplicarlo por 3600 para eliminar los segundos. Como dijo el compañero, hay que dejarlo en kilowatt. O sea, kilowatt, pues desplazas la posición 3 posiciones para acá, ¿no? 3.168 kilowatt. Y era buena idea multiplicarlo por el costo unitario, ese 0.7, pero cuando te fijas aquí son kilowatt hora, no son kilowatts, son unidades diferentes. Entonces, es lo que decía el otro compañero, es que faltan ahí las 9 horas. Tenemos que hacer esto, hay que sacar la energía, y la energía consumida la vamos a calcular como la transferencia de calor por el tiempo, de esta forma. O sea, 3.168 kilowatt por el tiempo que lo voy a dejar convenientemente en horas para que me dé kilowatt hora, ¿no? Entonces me dio una energía consumida de cuánto, o sea, en esas 9 horas, ¿cuánto se salió de energía? 28.51. 28.51. Muy bien. ¿Qué seguía del 1? 2. Un 2. Ok, está bien, excelente. Después les explico lo de las cifras significativas, ¿no? Kilowatt hora, ahí está. Los kilowatt hora son unidades de energía, no son unidades de potencia, no son como los kilowatt. De hecho, los kilowatt hora son como los kilojoule. De hecho, un kilowatt hora son, como decía por ahí un compañero, 3.600 kilojoule. Sí, porque pues una hora son 3.600 segundos, ¿no? Entonces ahí se multiplica los joules, se va esto con esto y da joules, ¿no? O sea, los kilowatt hora son joules, son como joules, son energía, ¿no? No es potencia, es energía. Energía consumida en un lapso de tiempo. Bueno, entonces sacas la energía consumida y después hay que sacar el costo. El costo total se va a sacar con el costo unitario del energético multiplicando la energía consumida. Entonces, costo total. El energético cuesta 0.7 pesos el kilowatt hora, multiplicando 28.51 kilowatt hora, se va kilowatt hora con kilowatt hora y pues te da pesos, ¿no? ¿Cuánto dio?
da 19.957. 19.95 pesos. O sea, casi 20 pesos. Se salieron 20 pesos por el techo, ¿no? Por tener prendido el calentador eléctrico esa noche. Y pues habrá gente que dice, bueno, pues sí lo vale, ¿no? Por haber dormido una noche calientito, 20 pesos. Pero bueno, el recibo llega por bimestre y no solo es el calentador, es el refri, la tele, es la iluminación, etcétera. Es mucho 20 pesos, por 9 horas. La moraleja aquí es no usar calentadores eléctricos. No es buena idea usar calentadores eléctricos. Ahora vamos a hablar sobre las tarifas y sobre opciones, ¿no? Para calentar en lugar de usar el calentador eléctrico. ¿Qué les hablo primero? ¿Sobre la tarifa o sobre opciones de calentadores? Primero sobre la tarifa, ¿no? Sobre la tarifa, ok, muy bien. Y buena elección. La tarifa DAC, ¿no? Lo que nos da mucho miedo a muchas personas, incluyéndome a mí en estos tiempos que ahorita tengo el clima prendido, ¿verdad? Bueno, la tarifa de alto consumo de que si consumes más de 800 kilowatts por mes durante 6 meses y que te quitan el subsidio. Se disparan recibos de 5,000, de 6,000, 7,000 pesos, se disparan a recibos de 18,000, 20,000 pesos. En Monterrey muchas personas son DAC, Sí, o sea, hay muchas personas que ganan bien, ¿no? Y tienen el clima prendido todos sus hijos en sus cuartos, ¿no? Y se van a tarifa DAC. Y no es una solución andar poniendo ahí puentes en el medidor, no, eso no, nunca lo hagas, porque te sale peor las multas. ¿Qué solución hay si ya eres DAC, no? Pues están principalmente dos soluciones, la de poner celdas solares o la de cambiarte de tarifa. A ver, primero la de las celdas solares. Las celdas solares no jalan bien, que digamos, Hay mucha gente que fantasea con las celdas solares, pero no jala como la gente cree, ¿no? La gente cree que pueden hacer carros eléctricos con celdas solares, ¿no? Y se preguntan que por qué no han sacado los carros eléctricos con celdas solares. Y la razón es que las celdas solares no producen mucha energía. Las celdas solares solo tienen eficiencia del 5% de la cantidad de luz que llega. Aquí, a la distancia que está la Tierra del Sol, le llegan 900 watts por metro cuadrado de energía solar, ¿no? O sea, un metro cuadrado en el espacio, ¿verdad? Recibe 900 watts de energía. A la Tierra por la atmósfera es un poco menos, pero vamos a suponer que llegaran los 900 watts a la Tierra, ¿no? Al piso. Y tú pones una celda solar, la celda solar no está convirtiendo los 900 watts en 900 watts de energía eléctrica, porque tienen eficiencias del 5%, ¿no? Entonces, si le llega a 900 watts, ¿cuánto es el 5% de 900 watts? A ver, que alguien lo multiplique, o sea, 900 watts por 0.05. Es 45. 45 watts. O sea, no manches, un metro cuadrado de celda solar, un metro cuadrado te da solo 45 watts. Ay, puse 4. 45. Vamos a cerrarlo en 50, ¿no? Vamos a suponer que son celdas así más eficientes, son de las nuevas. Vamos a dejar en números cerrados. Entonces, si un metro cuadrado de celda solar te da 50 watts, no puedes prender un foco de 100 watts, o sea, puedes prender un foco de 50 watts, pero uno de 100 watts, no. ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta un metro cuadrado? Un metro cuadrado de celda cuesta 5,000 pesos. Dices, la gente dice, no, yo quiero poner celdas solares para tener el clima siempre prendido, ¿no? Y dices, no, el clima, o sea, un clima así de 1 tonelada de refrigeración. 1 tonelada de refrigeración son 3.54 kilowatts. O 57, algo así. Vamos a dejarlo en 54. Sí, creo que son 54.
Una tonelada de refrigeración, 3.54 kilowatts, ¿no? Entonces, ¿cuántas celdas solares de 1 metro cuadrado ocuparía yo para prender un clima de 1 tonelada? A ver, son 3.540 watts, ¿no? Si lo multiplico por, ¿cuánto es? No, hay que dividirlo, ¿verdad? Entre 50 watts por celda, porque cada celda te da 50 watts, ¿no? 70.8. ¿Cuánto? No alcancé a oír. 70.8. Ok, vamos a dejarlo en 70, ¿no? Porque así, aunque alguien dirá que 71, vamos a dejarlo en 70 celdas. En 70 celdas, ok. ¿Y cuánto te cuesta en 70 celdas? Pues la celda cuesta 5,000 pesos, ¿no? 5,000 pesos por celda. La celda que sea con celda ya te va a dar pesos, ¿no? 300 y pelos mil, ¿no? Algo así. 350,000. 350,000 pesos. Para prender un clima en solo 1 tonelada, ¿no? Y ocupas 70 metros cuadrados de celda, ¿no? Igual si los tienes de techo, ¿no? Porque aquí las casas, nosotros los terrenos son, en Monterrey, en Nuevo León, casi siempre son de 8 por 20 metros. O sea, el terreno total son 160 metros cuadrados. Y las casas casi siempre son de 100 metros cuadrados de techo. Entonces, si tienes fácil 70 metros cuadrados de techo, pero lo que no tienes son 350,000 pesos para comprarse las solares, ¿no? Y bueno, dicen, pues uso mi crédito de Infonavit, porque a lo mejor la casa yo la heredé, no, me la heredó mi abuelo, mi papá, y pues en el trabajo tengo un crédito de Infonavit, y tú puedes usar tus créditos de Infonavit para ponerse las solares. Pero la verdad, si tú no eres DAC, no te conviene ponerse las solares, ¿ok? Es lo que mucha gente no entiende. Ponerse las solares es para la gente que es DAC. Es que tú haz cálculos, dices, bueno, la gente dice, voy a invertir 350,000 pesos en celdas solares y me va a salir recibos de, no sé, de 60, 100 pesos. Y sí te salen recibos de 100 pesos, ¿no? Sí te salen, pero dices, no estoy pagando la luz. No, sí estás pagando el crédito de la celda. O sea, es un crédito de 350,000 pesos, o sea. Y bueno, si tú haces cálculos y dices, bueno, si en lugar de comprar las celdas solares, yo invierto los 350,000 pesos para pagar la luz, ¿cuántos años voy a pagar la luz? Pues como 20 años, 50 años. Y dicen, no, bueno, no, pero mientras estoy pagando las celdas solares, pues estoy pagando el crédito, pero cuando ya termine de pagar las celdas solares, todo va a ser gratis. Ah, sí, pero lo que no contemplan estas personas es que las celdas solares no duran para siempre. Las celdas solares tienen un tiempo de vida. ¿Cuánto dura una celda solar? A ver si alguien sabe. Como 20, 25 años. Sí, entre 15 y 20 años, muy bien. ¿Y en cuánto sale un crédito en Infonavit? En 20 años, ¿verdad? O sea que si tú sacas tu crédito en Infonavit para comprar unas celdas solares, ¿no? O sea, siempre las vas a estar pagando las celdas solares y cuando termines de pagar el crédito se van a estar dañando, descomponiendo, ya no van a jalar las celdas solares. Entonces, no jala las celdas solares si no eres DAC. Si eres DAC de alto consumo, sí jala, porque han visto ahí, vas a las colonias así de alta plusvalía, ¿no? De las casotas, de las mansiones y siempre ves que tienen celdas solares. Y es porque son DAC ellos, ¿no? Entonces el objetivo de la celda es que la celda, a pesar de que produce poquilla energía, igual siempre está conectada a la red, siempre está generando mientras le da el sol. Entonces, esa energía que tú generas te la rebaja en el recibo comisión. Recuerdo un episodio de Los Simpson que decían que tenían un aerogenerador y que el medidor se iba en sentido contrario. Bueno, eso no pasa, no se va en sentido contrario. Cuando tú pones celdas solares, tienes que cambiar el medidor a un medidor bidireccional digital que parpadea 2 veces. Entonces, en ese medidor, cuando parpadea una vez, te muestra lo que tú generaste en celda solar, y cuando parpadea la segunda vez es lo que tú consumiste. Y esos kilowatts te los pone ahí en el recibo y te los resta. Lo que tú consumiste de lo que tú generaste, y luego ya después te saca el cálculo. Entonces, el objetivo es para volver a la tarifa subsidiada, para que en la resta te salga menos de los 800 kilowatts por mes y que vuelvas al subsidio y te ahorras bastante, ¿no?
Entonces ese es el objetivo de las celdas solares. Entonces, recomendación, solo si eres DAC, ponérselas solares. Si no eres DAC, ponérselas solares ahorita es un desperdicio. A menos de que la noche a la mañana nos quiten el subsidio a todos. Si nos quitan el subsidio, no, hombre, inmediatamente yo también voy a comprar, voy a usar mi crédito Infonavit para sacar celdas solares, ¿no? Bueno, otra solución para los que son DAC es que cambien la tarifa a la tarifa intermedia. Miren, en tu casa hay un poste en la calle, siempre tenemos así unos postes que pasan unas líneas, 3 líneas por ahí arriba, y lo bajan al transformador, y bajan a 3 líneas, pero que ahora van así en forma vertical. Estas líneas que van por arriba son de 13,200 o 13,600, no me acuerdo bien, 13,200. Son 13,200 volts de línea a tierra. De línea a línea acá son 26,400. Y los transformadores que ponen por aquí bajan el voltaje para que sea de línea a tierra aquí 110 volts y de línea a línea 220 volts. Bueno, entonces, este transformador, tú no pagaste por este transformador, ese transformador lo puso comisión. Y ese transformador, comisión, se han fijado que tiene ahí unos numeritos que dice, no sé, 300 kVA o 800 kVA. Lo que pasa es que comisión más o menos calculó cuántas casas están conectadas en estas líneas. Dijo, no, pues tantas casas consumen tanto y puso un transformador para todas esas casas. Entonces tú lo estás compartiendo ese transformador con todos tus vecinos. Por eso a veces en épocas de verano que hace mucho calor, que todos prenden sus climas, truenan el transformador, ¿no? O se botan las cuchillas del transformador porque superan la potencia a la que fue calculado esto, ¿no? Bueno, comisión te premia, por decirlo así, con una tarifa más barata si tú te conectas directamente a la línea esta, a la de 13,200. O sea que si tú pones tu propio transformador en el techo de tu casa, que le dicen hacer tu subestación, ¿no? Poner tu propia subestación. Un transformador estos cuesta como 50,000 pesos, más o menos. Yo recuerdo hace tiempo, hace años, en el radio pasaban a cada rato comerciales de Delta Transformadores. Decían, ahorra hasta 40% de luz, pon tu transformador, Delta Transformadores. Tú has visto que a lo mejor el depósito de la esquina tiene un transformador, ¿no? El Oxxo tiene un transformador también propio. Y es que ellos están conectados a la línea acá arriba, que le dicen la línea de tarifa intermedia, o de media tensión, los 13,200. Entonces la tarifa intermedia, si te pescas allá arriba, es como de 2 pesos el kilowatt hora, pero siempre son 2 pesos, aquí no cambia, ¿no? O sea que si tú eres DAC, que pagabas 4 pesos, ¿no? O 3.90, y pones el transformador, pues se te va a reducir a 2 pesos. Bueno, pero si te vas a la tarifa subsidiada, la 0.7, está mucho mejor, ¿no? Esta está mucho mejor la de 0.7. Bueno, entonces esta es una solución para los negocios, ¿no? Comprar su subestación, su transformador y conectarse directo, ¿no? Como los depósitos, los Oxxos. Por eso cuando se va la luz, en esas ocasiones que se truenan su transformador la gente por consumidora, el Oxxo o el depósito de la esquina tiene luz, ¿no? Porque pues ellos están pescados pero de acá arriba, no del transformador que tronó. Bueno, preguntas de lo que acabo de ver. Inge, eso solo aplica para, por ejemplo, el punto 7 aplica para las casas que son de 110, ¿no? Cambia cuando es 220. No. También igual. Sí, es doméstico, eso no importa de que tengas 110 o 220. Es que tengo entendido, bueno, ahí he escuchado en las pláticas que cuando tienes más, ¿cómo se dice? Mini split o climas, la gente se cambia normalmente a 220 porque reduce el consumo de electricidad al tener, porque lo dan a un precio más bajo en cuestión de kilowatt hora. No, esas pláticas son de gente vieja, ¿ok? Ahorita ya casi todos los climas son 220, ya casi todas las casas tenemos 220. Yo en mi casa tengo varios climas, tengo 220
y te puedo mostrar mi recibo y en el recibo viene la tarifa, la subsidiada y vienen ahí los 7. Ok. Los primeros 300 kilowatts y luego viene, yo siempre pago hasta excedente, o sea, yo me echo mis 300, me echo mis 600, me echo mis 800 y siempre estoy pagando un poquillo más del excedente y yo siempre ando en el límite de DAC, pero yo como sé todo esto, me limito yo mismo para no hacerme DAC, ¿no? Pero Sí. ahorita ya me da más miedillo porque como siempre estoy en la casa, ya hasta invertí en aislante térmico en el techo por lo mismo y igual a lo mejor voy a tener que poner celdas solares en algún momento. Bueno, Sí. pero no, es que sea doméstico, esto sea doméstico, nomás a los negocios no, y ahí el compañero que tiene su rancho, te digo que no sé qué onda ahí con él. A ver. No, yo no tengo rancho, es mi casa. Pero es DAC, entonces tú, ¿o qué onda? ¿O nunca te has fijado en el recibo? No, la neta no me fijo en el recibo, pero solo sé que, bueno, es que acá en mi ciudad o sea, la tarifa es diferente a la del país, creo. Bueno, no sé, pero yo pago más, no lo sé. No pagan más, pagan menos. Nomás fíjate en el recibo realmente. Ya lo voy a Eh, checar. Así. sí, allá les regalan la luz casi. Y hay una razón de que está la planta generadora de Chicoacén ahí bien cerca, ¿no? Bueno, que es la mayor hidroeléctrica de México. Vamos a continuar ahora con convección. Disculpe, doctor, ¿como cuánto más o menos saldría el gasto de poner aislante térmico así en el techo? Pues es una decisión difícil. Ok, yo puse poliuretano, porque yo sé que el poliuretano es de los que tienen menor conductividad térmica. O sea, es de los mejores aislantes. Es la espuma esa amarilla que rocían. Todos te ofrecen instalarte poliuretano a 120 pesos el metro cuadrado. Yo en mi casa tengo del techo 105 metros cuadrados. Entonces, como fueron 105 metros, fueron 12,800, ¿no? 12,000 y feria. Bueno, es que no fue exacto porque siempre le miden y según le dio 106,5 metros cuadrados, ¿no? Entonces fueron 12,000 pesos los que yo pagué de poliuretano, ¿no? Y le echan el poliuretano, dice que es una capa de 1 pulgada, y no es cierto, no es 1 pulgada, es menos. De hecho, voy a hacer un video de YouTube explicando todo eso, ¿no? Y después del poliuretano le echan ahí una capa, un impermeabilizante medio plástico, así elástico, que se lo ponen encima, para que dure más tiempo lo que es el poliuretano. Y te dan garantía de 5 años, es lo que te dan de garantía. O sea, ellos ya saben que a los 5 años se va a degradar con la luz ultravioleta del sol, ¿no? Bueno, después de que lo instalaron, yo al día siguiente, yo le eché impermeabilizante bueno, porque el que le echan está muy chafo. Entonces yo le eché otra capa de impermeabilizante bueno aquí encima. Y yo le voy después de eso, yo le voy a poner unas tejas, pero eso lo voy a hacer hasta diciembre. Voy a poner unas tejas de arcilla y ya va a quedar súper bien. Como quiera, sí se siente el cambio bastante, ¿eh? O sea, ahorita no siento, tengo el clima prendido, pero no siento el bochorno. Antes, incluso con el clima prendido, como en la segunda planta, yo sentía el bochorno, y el bochorno es la transferencia de calor por radiación del techo que está caliente hacia el cuerpo. Bueno, entonces, si tú le vas a poner poliuretano y no vas a hacer todo lo que yo hice, no, hombre, no te va a durar. Nomás te va a durar 5 años, no sé, tú vas a invertir 12,000 pesos y en los 5 años se va a degradar eso por la luz ultravioleta del sol, ¿no? Entonces, es una cosa. Otra cosa que dura más es la termolita. La termolita es un compuesto volcánico. Son como unas bolitas cerámicas así huecas que están bien ligeras y las mezclan con cemento y hacen algo que le dicen termocret, o sea, como concreto térmico, y se lo echan encima, hacen la mezcla y le echan una capa encima. Yo ese lo usé para nivelar cuando construí la segunda planta. El problema es que sí está más cara la termolita. Sí funciona muy bien, no tiene estos problemas de acá del poliuretano, que el poliuretano si está expuesto nomás te va a durar 5 años, ¿no? No, hombre, el termocret, como es un cerámico, va a durar para siempre esa cosa, ¿no? Pero sí es más caro el termocret, ¿no?
Lo ponerle impermeabilizante, eso no aísla térmicamente, ¿ok? Por si lo están pensando. Otra que sí funciona, pero también está caro. Puedes poner poliestireno. Mira, el poliuretano es una espuma amarilla, ¿no? Que se rocía así como si fuera una pintura y se expande. Ese es el poliuretano. Y otra cosa es el poliestireno. El poliestireno es lo que la gente le dice el hielo seco, ¿verdad? Que no es hielo seco, o le dicen unicel. Es poliestireno, ese se llama. Se ve como que blanco, suavecito. Y te venden vas a Home Depot, a las ferreterías, las tiendas de materiales, y ves que venden unas placotas grandotas así de poliestireno, que de 1 pulgada, que de 2 pulgadas. Y sí está barato, ¿eh? Estas cosas están baratos y los cuadros están grandotes. Lo más que poner en techo poliestireno es más trabajo. Mucho, mucho más trabajo y también sale más caro. ¿Por qué? Porque en tu techo pues tienes que poner tus placas estas de poliestireno. Y no solo ponerlas, o sea, las vas a poner y se van a volar, ¿no? Ni tampoco se pegan con pegamento ni nada. O sea, tú pones tus cuadros y ya después de que pusiste los cuadros, pones una malla de las mallas presoldadas y después le echas cemento encima, una capita de cemento, un vaciado, y ya. Es como hacer una segunda placa sobre la placa para contener ahí el poliestireno. Funciona muy, muy bien, pero también es muy caro, ¿no? Entonces, por eso yo me fui a la opción del poliuretano, pero sabiendo que a futuro yo voy a hacer ahí unas modificaciones ahí en el techo le voy a poner unas tejas, ¿no? Para que dure más tiempo por la cuestión de la degradación de la luz ultravioleta.